Muy buenas, señoras y señores. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video en mi canal de fútbol y hoy vamos a hacer un video muy especial, por lo menos para mí, con respecto a una figura muy importante en el Real Madrid. Nada más y nada menos de Sergio Ramos. Comencemos con este video. Y sí, bueno, video que me hace mucha ilusión hacer para ustedes porque se trata nada más y nada menos de la figura de Sergio Ramos, que en el día de hoy hace 20 años que fichó por el Real Madrid. Bueno, 20 años y un día. En España ya es 20 años un día, aquí son 20 años en Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que han pasado prácticamente 20 años de fichaje de Sergio Ramos por el Real Madrid. Un niño, literalmente, de que llegó a Real Madrid. Y hoy quería, de una manera u otra, hacer un video repasando lo que fue Sergio para nosotros, los aficionados de Real Madrid, lo que se representaba a Sergio, el jugador que fue, todos los momentos buenos de Sergio, lo que más podemos recapitular y tal. Así que, comenzando con este video, primero lo básico, ¿no? Llegó a Madrid en 2005. Florentino Pérez ficha un joven de 19 años, literalmente por 27 millones de euros en aquel momento, 2005, que me imagino que hoy en día sería prácticamente unos 80, 100 millones de dólares, una auténtica locura. Y fue récord para un defensa español en su momento. O sea, una apuesta muy, pero muy seria del señor Florentino Pérez por este jugador Sergio Ramos. Obviamente muchas expectativas, muchas dudas en la prensa también en aquel momento, porque tras trayendo un chico que había debutado hace un año nada más con el Sevilla, me refiero jugando una temporada entera con el equipo, el primer equipo del Sevilla, y ya lo estabas comprando por esta cantidad de dinero. Y obviamente la frase que tenían todos en aquel momento es que era un fichaje arriesgado, pero después terminó obviamente convirtiéndose en la bandera de Real Madrid por muchísimos años. Así que en este caso, bien por parte de Sergio, esa es la primera cosa que quería hablar con ustedes. Sus primeros años en el Real Madrid, su adaptación no fue, obviamente no veía yo fútbol en ese momento con la cantidad de partidos que veo yo ahora. Estaba un momento que estaba limitado para ver partidos y tal. Pero por lo que he visto, lo que he buscado y tal, Sergio estaba al principio, le costó muchísimo adaptarse a Real Madrid porque pasó de varias posiciones, de lateral derecho o defensor central. No había un encaje en específico para él, habían dudas dónde iba a rendir mejor. Inclusive Sergio Ramos termina ganando el Mundial con España jugando lateral derecho. O sea, Sergio Ramos al principio le costó, hubieron partidos que se perdía completamente, hubieron partidos que es normal, o sea, puede ser normal o sea, en el aspecto de adaptación de un jugador a un equipo tan grande como el Real Madrid, tanta presión, siendo un jugador español, tanto dinero pagaron por ti en su momento, o sea, es complicado adaptarse, y sus primeros años fueron rocosos, ya después pasó de ser lateral derecho a ser defensa central, y creo que cuando se empezó a ver de verdad Sergio Ramos sólido, de verdad, sólido, fue cuando en 2010-2011 llegó el señor José Mourinho en Real Madrid. Creo que ahí se empezó a ver claramente dónde tenía que jugar Sergio Ramos, dónde iba a rendir mejor y el tipo de jugador que se podía convertir. O sea, empezó a aprender de los mejores, en este caso, que me refiero a José Mourinho, que tuvo un equipo en el Inter de Milán que tuvo jugadores muy importantes en esa posición, los Lucio, los otros, donde voy a asumir que Lucio está en el Inter, por cierto. Si me equivoco, discúlpeme. Donde en este caso era un equipo de José Mourinho que se caracterizaba mucho en defender bien, y obviamente quería transmitir lo mismo en Real Madrid. Y al principio, obviamente, estaba entre la era de Mourinho, estabas compitiendo con el mejor Barcelona. Y fue complicado para Real Madrid, para Sergio Ramos también, que fueron clásicos que no se vio tan bien. Pero ya después de esa temporada 2010-2011, creo que fue una temporada muy importante para Sergio Ramos porque comenzó el aprendizaje, ¿verdad?, de lo que era hacer fútbol ganador. Obviamente venía del Mundial con España, pero es completamente diferente a un animal como el Real Madrid. ¿Por qué? Porque en España habían jugadores de un Barcelona que estaba campeón, otros jugadores. O sea, era un equipo bastante confeccionado por lo que era el bloque inicial del Barcelona. Y creo que era bastante fácil jugar en ese equipo para Sergio Ramos en términos de adaptación. El Real Madrid es un animal completamente diferente porque estás compitiendo con en su momento lo que ha sido hasta ahora el mejor Barcelona de la historia. Y obviamente no es un rival fácil. Entonces, yo creo que ya después de esa temporada 2010-2011, especialmente cuando ganas esa Copa de Rey, ya Sergio Ramos empieza a dar señales de lo que va a ser un central de época, prácticamente. Tenía el aura, tenía
el carácter, tenía la personalidad, tenía los momentos importantes, tenía ese ímpetu muchas veces, ese ir al límite también, que dejarte saber que no vas a pasar por aquí. O sea, son cosas muy, muy específicas de Sergio Ramos que nos enamoraron a todos, especialmente siendo de Real Madrid. Ya después de la temporada 2011-2012, ya Mariana la Liga contra el Barcelona, ya se consolida más ya como uno de los capitanes del equipo, ya era algo diferente. Y inclusive fueron partidos obviamente contra el Barça, que eso ahí seguían siendo muy complicados para Sergio, pero fue una temporada bastante regular para él. Pero lo más importante de esa temporada, y tristemente, fue ese penal fallado en 2011-2012 contra el Bayern Múnich. Creo que también te marca como jugador, porque vino también un proceso de evolución de Sergio Ramos en esa temporada 2012. ¿Por qué? Porque iba, después de ese penalti tirado al Bayern, que lo mandó para la luna de Bernabéu, termina yendo la Eurocopa también con España y tiene que tirar tiros libres, no penales, y se define con penales y lo tiró a Lopanenka, si más no me acuerdo. O sea, hay que tenerlos bien puestos. Me acuerdo que ese año fue que se picó también el pelo, y hubo ese proceso de evolución de Sergio Ramos en el Real Madrid, y ahí se convirtió en un experto en tirar penales también. La temporada 2012-2013 fue bastante mala para el Real Madrid en todos los aspectos, pero él fue ese jugador también que estuvo en las eliminatorias contra el Borussia Dortmund, marcando goles, estando prácticamente ahí muy cerca de clasificarse para lo que fue la final de 2012-2013. O sea, ya estaba dando señas ya. Y en 2014 creo que fue la mejor temporada hasta ese momento que se vio de Sergio Ramos, porque tuvo regularidad en su rendimiento. Un jugador que se convirtió muy inteligente en muchas maneras. No que no lo fuera ya, pero ya en ese momento el proceso de maduración, todo, yo creo que ahí ya era un Sergio Ramos completamente diferente con que ya tenía Sergio Ramos en 2014. Tenía, ¿qué? 27, 28 años, una cosa así. Entonces es un jugador que ya estaba hecho y derecho en esos momentos. Y obviamente esa temporada marcada por el final, primero que todo los 2 goles que le metió a Bayern Múnich en su estadio, y después marcada por el golazo del minuto 92 contra el Atlético de Madrid. O sea, esa temporada fue histórica, va a permanecer siempre en la memoria de todos los madridistas. Y ya después de esa temporada fue cuando empezó toda esa época dorada del Real Madrid, donde él era la bandera del equipo, el capitán de capitanes del Real Madrid, especialmente después que se va Iker Casillas en la temporada 2014-2015. Ya después de eso, ya es cuando Madrid ya empieza a tomar forma, y era el Madrid de Sergio Ramos, no es de Casillas, era el Madrid de Sergio Ramos, de Cristiano Ronaldo, y de ahí se derivaba una serie de cantidad de jugadores, de que después fueron Mori, etc. Pero esa temporada 2015-2016 fue cuando empezó a Madrid a ganar 3 Champions seguidas prácticamente. Y él siendo muy importante, especialmente la temporada 2015-2016, también anotó en la final de la Champions, jugador que siempre, o sea, estaban los partidos más duros, los partidos más complicados de Real Madrid, siempre, pero siempre sacó la cara, y era un central que era prácticamente impasable completamente en el Real Madrid. O sea, lo que hizo en el Real Madrid, eso de ganar esas 4 Champions, ser importantísimo en todas ellas, y empezar también con ese gol en 2014, que creo que con él empezó todo, como diría el señor Gerard Piqué. Creo que ese es el highlight de su carrera en el Real Madrid, si me permiten todos decirlo. O sea, obviamente el día a día, obviamente los momentos malos, obviamente ese carácter, obviamente esa personalidad, obviamente ese ímpetu de capitán, pero esa temporada 2014, ese gol en ese partido de la final de la Champions es lo más grandioso que he visto yo de un jugador de Real Madrid. Lo digo en serio. O sea, ese momento fue incalculable, porque a día de hoy Atlético de Madrid estuviera sacando esa final de la Champions sin duda ninguna, y tal vez todo el proyecto se hubiera venido abajo, porque si no te da para nada ese año Atlético de Madrid, tal vez Madrid se hubiera deshacido de varios jugadores. O sea, muchas cosas hubieran cambiado con ese gol que metió Sergio Ramos si no lo hubiera hecho. Así que obviamente con él empezó todo. De un Real Madrid que no ganaba una Champions de 2002, son 12 años que Madrid no ganaba nada, y Sergio estuvo ahí en la más mala. Y ya después Real Madrid, ya después de esa temporada 2017-2018, cuando ganas la Champions también, que fuiste muy importante también en este equipo, ya con la salida de Cristiano, el equipo decayó bastante, estaba en un proceso de crecimiento. Sergio empieza a lesionarse bastante, ganaste una liga más con Zinedine Zidane y tal, pero termina saliendo de 2011 no de la mejor manera de Real Madrid, porque creo que pedía una renovación en específico, que Florentino no estaba dispuesto a hacer y tal. Mucha polémica en ese momento con la figura de Sergio Ramos, pero desde luego, o sea, no creo que haya ningún madridista en este momento que se atreva a decir que es un jugador que tuvo 22 títulos con el Real Madrid en más de 670 partidos y tuvo 101 goles con el Real Madrid, que no, siendo defensa central, por supuesto.
no creo que haya ningún aficionado de Real Madrid que se atreva a decir que no ama a Sergio Ramos. Sergio Ramos sin duda ninguna es y estará siempre en las historias de Real Madrid, siendo el alma de este equipo, el corazón de este equipo, la garra de este equipo, y obviamente, Sergio Ramos siempre se le va a extrañar. Sergio Ramos, se te manda un beso de este video, se te quiere muchísimo, eres un crack y nos vemos todos en 7. Cuídense todos.